Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy comienza la semana política con tolerancia cero, después de CNN Prime. Así es que vamos a tener dos importantes entrevistados y aquí en CNN Prime va a estar con nosotros Rodolfo Carter, ya definitivamente candidato a senador por la región de la Araucanía, anuncio hecho hoy desde esa misma región. Pero comencemos entonces con estos titulares. A la espera de cerrar un acuerdo con demócratas, Chile Vamos reiteró su llamado a sellar un pacto parlamentario con republicanos, nacional libertarios y social cristianos. En el oficialismo reconocen que las conversaciones se han prolongado más de lo esperado, mientras la democracia cristiana cuestiona que la alianza de gobierno no valore el respaldo que dio a la candidata Janet Jara. A 11 días del accidente que dejó 6 trabajadores muertos, Codelco confirmó la salida del gerente general, del teniente Andrés Muzik. En su reemplazo va a asumir Claudio Zugarret, actual gerente de operaciones, quien deberá liderar el plan de retorno gradual autorizado por Sernagiomil. La Municipalidad de Santiago anunció que va a presentar una querella por la agresión a un paradocente del Internado Nacional Barros Arana, rociado con combustible tras nuevos disturbios en el establecimiento. El profesor cumple el rol de jefe de seguridad del establecimiento. Desde el gobierno calificaron el ataque como de máxima gravedad. Y en el mundo, la ONU condenó el asesinato de 6 periodistas en Gaza, 5 de ellos de la cadena catarí Al Jazeera. Israel acusó a uno de los periodistas de ser agente de Hamas, versión que el medio rechaza. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, una semana de la inscripción de las candidaturas para el Congreso, aún no hay definición sobre el acuerdo que Chile Vamos busca zanjar con demócratas. En tanto, desde el Partido Republicano anunciaron que van a apoyar al exalcalde Rodolfo Carter, nuestro entrevistado de hoy, para competir en la senatorial representando a la región de la Araucanía. Colomba Eichholz nos cuenta. A más de 670 kilómetros de su antigua oficina en la Municipalidad de La Florida, el exalcalde Rodolfo Carter anunció una nueva aventura electoral, esta vez en Temuco, donde anunció su intención de llegar al Senado por la región de la Araucanía con respaldo del Partido Republicano. Es un desafío que no busqué. Antes que me lo pregunten, ni siquiera estoy inscrito en esta región. Yo no tenía planificado ser candidato a senador. Pero cuando uno ama algo o a alguien, uno renuncia a sí mismo y a sus propias proyecciones o deseos. Me pongo a disposición. La misma intención la comparte la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, ya proclamada como candidata a la Cámara Alta. Queremos volver a repetir lo que fue la Convención Constitucional Segunda, donde obtuvimos 4 representantes de la región. Y eso se logra aunando a los mejores candidatos para ese objetivo. Aunque los nombres no cayeron bien en todo el sector, en el caso de Rodolfo Carter, las críticas llegaron desde su ex casa política. Se abrió la temporada de turismo en la Araucanía. No puede ser que quienes no tienen un cupo en Santiago o en la quinta región terminen por descarte llegando a la región de la Araucanía. En la región también competirán Chile Vamos y demócratas, aunque aún no cierran un acuerdo parlamentario. Lo que sí está definido es que con los republicanos se descartó una lista unitaria, mientras sigue la negociación para un pacto por omisión. Hay mucho que negociar, pero ustedes saben que hemos llamado a la unidad desde hace ya 2 o 3 años y nunca han querido la unidad. Bueno, esas son decisiones de otras personas. Dirigentes de Chile Vamos sostienen que esas personas no deberían rendirse con el Partido Republicano, incluso en la búsqueda de una lista única, pese a que la semana pasada el conglomerado inscribió su pacto parlamentario junto a los partidos Nacional Libertario y Social Cristiano. Aquí basta negociadores, aquí los presidentes de los partidos tienen que sentarse a la mesa para que salga humo blanco con una lista única parlamentaria. Eso es lo que le pedimos a Arturo Esquella y yo, por lo menos, a riesgo de ser majadero, lo voy a decir todas las veces que sea necesario. Nosotros necesitamos una lista única parlamentaria. Deben abrir su ámbito y su abanico, digamos, de posibilidades de convocar. Hay, digamos, diputados importantes en el lado de amarillo y en el lado de demócrata, claro. Y por lo tanto me parecería muy extraño que ese grupo quedara fuera de un pacto y que finalmente se pudiera formar una tercera lista, lo cual yo creo que sería bastante más complejo. Complejidad que se podría dar en las próximas elecciones parlamentarias
parlamentarias, pues a una semana de la inscripción de candidaturas, Amarillos continúa sosteniendo que competirán por su cuenta, mientras que Demócratas aún no anuncia un acuerdo con Chile Vamos. En silencio se mantuvo hoy la candidata Yanet Jara luego de una semana calificada como compleja. La banderada del Pacto Unidad por Chile y la ADC cayó 5 puntos en uno de los sondeos presidenciales, mientras su comando alista el nuevo programa de gobierno. En paralelo, los líderes del oficialismo siguen negociando la lista parlamentaria con más de un impasse. En su informe, Macarena Román nos cuenta. ¿Cómo definiría esta semana de Yanet Jara? Lautaro, ¿cómo analiza los 5 puntos que bajó la candidata en la última academia? ¿Qué responde esta caída de 5 puntos en la academia de la candidata Jara? Era la pregunta inevitable. Es que por primera vez después de ganar la primaria, la candidata Yanet Jara cayó 5 puntos en la encuesta Academ, manteniéndose en el segundo lugar, pero con el 26% de las preferencias, detrás de José Antonio Kast y por sobre Evelyn Matei. Las encuestas son una foto. No marcan nuestro trabajo del día a día. Nunca lo han hecho. Vuelve usted al tercer lugar según CADEM en las encuestas. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo refleja eso? Perdón. ¿No se va a referir a eso? Nada. ¿Y por Yanet Jara, que baja? Nada. Quien tampoco quiso hablar al respecto fue la candidata oficialista. Es que a pesar de que tiene la costumbre de hablar con la prensa todos los lunes, esta vez optó por guardar silencio y mantenerse en la sede de su comando. Ha sido sin duda una semana compleja, pero hay que salir adelante. Esto tiene estas vicisitudes, esto es parte de la política, así que no es, digamos, una situación extraña. A veces se baja, a veces se sube, dependiendo de la contingencia, dependiendo de circunstancias que se vayan dando en el tenor y también, ¿por qué no?, en el levantamiento que se hace de campo en la encuesta en el sector respectivo. Así que hay que tener paciencia, esperemos que esto se gane en las urnas. Pero para ganar en las urnas debe haber un programa de gobierno, el cual probablemente será bien distinto al presentado para la primaria, tema que le trajo varias repercusiones a Jara, en especial con su adversario republicano por el tema de la eventual nacionalización del litio y el cobre. De nuevo hacerle un llamado a que pida disculpas, no por el error que ella dice que está, que no sabemos si es un error de ella, un error de alguien del programa, por haber mentido, por haberme acusado a mí de tergiversar la verdad. Una controversia de Yanet Jara que caló hondo a tal nivel que hasta líderes de la ex Concertación se sumaron a defender el nuevo programa que presentaría la banderada. No veo en eso ninguna intención de mentir ni engañar, sino que es otra etapa. Esta ya no es la primaria. Y es obvio que la primaria tuvo un programa que fue elaborado por el Partido Comunista. Yo no quiero ese programa. Yo quiero que la candidata que el PP va a apoyar tenga un programa para Chile. Un programa que se está preparando en paralelo a la discusión parlamentaria. Este fin de semana vence la inscripción de pactos ante el CERVEL y hasta el lunes 18 se podrán ingresar cada una de las candidaturas. La duda es si está cerca o lejos de una lista única. Sí hay una responsabilidad del partido del presidente de la República, del partido de la candidata presidencial, de los que tú llamas los partidos grandes. Creo que aquí ha hecho falta una mayor comprensión de que en una coalición todos somos necesarios. Aquí hay partidos que tienen mayores obligaciones y tienen que ejercer ese liderazgo. Por ejemplo, el partido del presidente de la República no ha abierto un ápice la posibilidad de negociar hasta el día de ayer. El partido, no sé, el Partido Comunista, que es el partido de la candidata. Los partidos más pequeños acusan a los más grandes de no ceder cupos, considerando que las 9 tiendas políticas deben llegar a 183 candidaturas. Evidentemente todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Si nosotros vemos la proporcionalidad de cada partido, eso también es un elemento a tener en consideración respecto a cuál es el esfuerzo que se está haciendo. Esfuerzo en el oficialismo al que podría llegar a contribuir la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Guido Girardi aseguró que en unas semanas más la ex candidata se podría sumar al comando de Jara en el área de seguridad. El dirigente del PPD enfatizó que Toá cumple su palabra. Codelco anunció la salida de Andrés Music, gerente general de El Teniente, una decisión que se da a conocer horas después de que se retomaran las funciones de manera parcial, funciones que permanecían paralizadas, recordemos, desde el derrumbe del 31 de julio, donde murieron 6 trabajadores. Pilar Gutiérrez nos explica todo.
En medio del reinicio de las operaciones que se mantuvieron paralizadas por 8 días luego del fatal accidente donde 6 personas fallecieron, Codelco informó este lunes la salida del gerente general del teniente, Andrés Music, a partir del martes 12 de agosto. Esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del plan de retorno seguro y gradual. La presidencia ejecutiva ha designado como gerente general interino a don Claudio Zugarret, actual gerente de operaciones de la división El Teniente. Decisión que se toma luego de que este sábado el teniente reanudó parcialmente las faenas. Específicamente fue en las minas subterráneas que no fueron afectadas por el derrumbe. Esto luego de que la Dirección del Trabajo junto al Servicio Nacional de Geología y Minería entregaran la autorización correspondiente. Contó con un trabajo arduo de los profesionales de ambas instituciones. Siempre la seguridad de los trabajadores y trabajadoras es prioritario. Eso está relevado a primer lugar. Nuestro país tiene un conjunto de medidas de alto estándar que identifican que la seguridad está relevada a primer lugar. Así que en eso no tenemos ninguna duda, tanto de las medidas que ha propuesto Codelco, así como de la exigencia que tiene tanto el Servicio Nacional de Geología y Minería, así como la Dirección del Trabajo. Donde permanece detenida la actividad es en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante. El reingreso de trabajadores a sus funciones está haciendo de manera gradual. Se inició con cerca de 200 el sábado, para el domingo ya eran 2.480 los incorporados y este lunes desde Codelco actualizaron esa información. Ya son 6.811 los que retomaron sus labores. Según los cálculos de los expertos, el teniente produce aproximadamente 950 toneladas de cobre por día, es decir, el impacto por el periodo de detención sería de cerca de 6.500 toneladas menos, sin contar el efecto que puede tener hacia adelante una operación parcial. Hay que descontar también algunos costos no incurridos por el hecho de no haber operado. Podría, yo creo, estimarse un valor en torno a los $50 millones como una estimación muy gruesa de este incidente. Pero las consecuencias son más permanentes. Se estima que el resto del año la producción no va a ser al 100%, debiera estar en torno a tal vez a un 80%, 85% de la capacidad. Esa incertidumbre es la que también tiene pendientes a los trabajadores del teniente. Y la suspensión que tiene hoy día la empresa contratista supuestamente es para largo, así que estamos esperando los informes finales, estamos esperando también este organismo internacional que va a traer el presidente corporativo para ir haciendo las comparaciones y ver realmente si se va a poder seguir trabajando o no, o si no, lamentablemente nuestros trabajadores también van a quedar sin pega, así es la verdad. Preocupación que llevó hasta La Moneda a un grupo de parlamentarios y miembros del sindicato para entregar una carta al presidente Boric, pidiendo medidas para garantizar condiciones laborales seguras. Yo creo que aún no deberíamos empezar a trabajar, yo creo que deberíamos garantizar las condiciones básicas mínimas en los sectores, tener un informe técnico especializado. Y recién yo creo que podríamos retomar las labores en sectores que no están colapsados como donde fue el accidente. Codelco impulsa un plan de reinicio de la actividad con un protocolo que incluye un reforzamiento en seguridad, garantizar la comunicación bidireccional al interior de la mina, el chequeo de equipos de protección personal, apoyo y contención a trabajadores, así también como el monitoreo permanente del estado de los yacimientos. Por el momento, Codelco ha recibido más de 20 requerimientos de la Dirección del Trabajo, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Fiscalía y la Cámara de Diputados, entre otras instituciones. Mientras tanto, la Comisión Interna Investigadora de Codelco sigue trabajando para esclarecer las causas. Un nuevo y gravísimo hecho de violencia se produjo esta jornada en el Internado Nacional Barros Arana, donde un profesor terminó rociado con combustible, sí, rociado con combustible por un grupo de encapuchados. De acuerdo a Carabineros, el incidente se produjo cuando un grupo de encapuchados comenzó a lanzar artefactos incendiarios en la entrada del establecimiento. En ese contexto, el docente encargado de la seguridad del recinto fue rociado con un líquido acelerante por uno de estos sujetos. Desde la Municipalidad de Santiago anunciaron una querella, mientras que desde el gobierno calificaron este nuevo incidente ocurrido en el INBA como de máxima gravedad. Lo que acaba de ocurrir en el INBA es completamente inaceptable. Nuevamente la violencia irracional. Este viernes recién pasado, en la tarde, me reuní en el INBA con profesores, inspectores, asistentes de la educación y acordamos entre todos que íbamos a tomar medidas para enfrentar esta situación. Tenemos que proteger a la comunidad que quiere estudiar, tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha y que quieren seguir educando a miles de jóvenes que quieren avanzar. Los violentistas vamos a perseguirlos
y vamos a hacer lo que sea necesario para hacerles difícil la labor. Estamos en una mesa de trabajo con la subsecretaria de Educación y con el delegado presidencial, más el director de la Dirección de Educación Pública, porque tenemos que tomar medidas urgentes en todos los establecimientos donde se están produciendo estos hechos de violencia para empezar a enfrentarlos y ojalá eliminarlos de raíz. Esto es un hecho de suma, yo diría, de máxima gravedad. Estuve en comunicación con el ministro de Educación y con el ministro de Seguridad Pública y ambos me señalaron que esto está en investigación en estos momentos, están recabando todos los antecedentes. Ahí, dentro del Ministerio Público y la Fiscalía, investigaciones que están orientadas a estos casos en específico, ¿no? Que tienen una complejidad mayor. Distinto es lo que se pueda estar haciendo en materia de mejoras en la convivencia escolar. Nosotros tenemos planes y programas. Aula segura en estos casos, que ha sido bastante cuestionado cuando en su momento se pensó en que se aplicara, por ejemplo. Mire, yo no me adelantaría a todavía la aplicación de esta ley específicamente si no tenemos, o la recopilación de antecedentes está en curso, respecto a las personas que están implicadas, por ejemplo, en esto. Por lo pronto sería muy cuidadosa en eso, ¿no? Sin restarle, insisto, la gravedad, porque es de suma gravedad lo hecho que ha pasado durante y que nos hemos enterado el día de hoy. Hacemos una pausa en CNN Prime y al regreso, entre otros temas, vamos a estar en unos momentos más con Rodolfo Carter, candidato de Republicanos a senador, uno de los dos candidatos por la Araucanía, eso y más al regreso. Bueno, pese a las pretensiones de algunos sectores del oficialismo, el Frente Amplio decidió no llevar a Gustavo Gatica en un cupo del partido para el Distrito 8. Todo esto en medio de las definiciones parlamentarias, donde también surgen varios nombres que fueron protagonistas de la primera convención constitucional. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Yo decliné de mi candidatura y ustedes conocieron las razones de por qué decliné de mi candidatura. Eso no ha cambiado porque es parte de la decisión. Declaraciones de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien hace un par de días comunicó a su partido que dejaba de lado su interés por el Distrito 8 de cara a las próximas elecciones. La razón: impulsar la candidatura del psicólogo y una de las figuras más emblemáticas del estallido social, Gustavo Gatica. La semana pasada envié una carta abierta a los dirigentes del Frente Amplio mostrando mi disponibilidad y ellos se han mostrado muy disponibles también. Entusiasmo de hace solo unos días, pues como lo dijo, fue él quien le comunicó su interés al Frente Amplio a través de una carta y fue justo su nombre el que dividió profundamente al partido, donde finalmente, tras una decisión del Comité Central, se privilegiaron las candidaturas de la actual diputada de la zona Claudia Mix, quien va a reelección, y de la ex constituyente Tatiana Urrutia, ambas en el anhelado Distrito 8. Sin embargo, yo represento a un partido que es diverso y que tiene espacios de deliberación y por lo tanto a mí también me cabe ahora respetar la posición que ha tomado el partido y llevarla a cabo dentro de esa discusión. Creo que precisamente por eso no es este el momento de yo hacer un análisis personal, sino más bien respetar el análisis que se hizo dentro de la carta. Pero quien habría sido la voz determinante en el partido del presidente Boric fue el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien es de la postura de priorizar los cupos parlamentarios para los militantes, más allá de lo importante que sea la figura de Gustavo Gatica para el partido. Es un motivo de amplio debate en la interna, pero lo que corresponde hoy día es acatar las decisiones que se han tomado dentro del Comité Central, establecer una comunicación clara hacia la ciudadanía en términos de cuál es el proyecto político que vamos a llevar adelante. Yo diría que nada está descartado hasta el momento de la inscripción y le pedimos a todas las partes, a quienes pedimos cupos como yo y a quienes los otorgan, que tengamos responsabilidad histórica, pero también una flexibilidad táctica para poder apegarnos o ajustarnos al diseño final. Para algunos no se podía bajar ni a la diputada Mix y tampoco a la ex convencional Urrutia, un distrito donde incluso la misma presidenta del partido tenía interés. Gatica habría significado un tercer cupo, algo muy difícil considerando que el oficialismo le ha pedido generosidad al Frente Amplio, quienes piden la mayoría de cupos para la Cámara de Diputados. Esperamos que los partidos políticos ofrezcan un elenco de diputadas y diputados que atiendan a las necesidades de las personas, que pongan el foco en esas necesidades y no en las peleas entre partidos. Yo estoy confiada que ese es el camino que hemos tomado y es el camino que veremos el 18 de agosto. Pero nada está escrito en piedra, pues donde también podrían recibir a Gaticas en el Partido Comunista. ¿Gustavo Gatica va a ir por cupo PC? Falta si es que
situación sigue cursando como va, nosotros con mucho gusto lo llevaríamos. Y me parece a mí que Gustavo Gatica, que es una persona joven, que además vivió una violación de derechos humanos tan brutal como es perder la vista, quedar ciego, obviamente puede ser un aporte y es un testimonio que uno esperaría que se reflejara también en el Congreso. La estrechez de los cupos y la intención por descomprimir el Distrito 8 también complica al PC, ya que esa zona es actualmente representada por la diputada Carmen Hertz, y si bien ella no va a reelección, hay otros interesados en disputar el cupo, como los ex constituyentes Hugo Gutiérrez y Valentina Miranda, otra de las figuras del proceso constitucional que ven con buenos ojos en el oficialismo y que también suena por un cupo del Frente Amplio, es la expresidenta del organismo, Elisa Loncón. Consternación ha causado el asesinato de 5 periodistas y camarógrafos de Al Jazeera en Gaza. El bombardeo israelí que les provocó la muerte tenía por objetivo sobre todo uno de ellos, Anas Al-Sharif, reconocido corresponsal de la cadena catarí. Esta historia, esta tragedia nos la cuenta Laura Soto. Hace un año, Anas Al-Sharif denunciaba la muerte de uno de sus colegas en la Franja de Gaza. Este destacado periodista de Al Jazeera pensaba que algún día sería él quien moriría víctima de los bombardeos israelíes. Y así fue. Descrito por la cadena catarí como uno de los periodistas más valientes de Gaza, Al-Sharif, de 28 años, fue asesinado la noche de este domingo, junto a otros 4 colegas del mismo medio. Ya no los verán exponiendo los crímenes del bombardeo israelí contra las casas de Gaza, ni deambulando entre las carpas de los desplazados, entre las multitudes de personas hambrientas o entre las camas de los hospitales destruidos. Esas imágenes estaban destinadas a desaparecer según la opinión del asesino. Al-Sharif se encontraba en una carpa que albergaba periodistas frente al hospital Al-Shifa en Ciudad de Gaza. Ese fue el objetivo de un ataque israelí que también le quitó la vida al corresponsal Mohamed Kereke y los camarógrafos Ibrahim Saher, Mohamed Nufal y Mohamed Aliwa. Las carpas estaban en llamas. Mi camarógrafo y yo nos acercamos. Encontré a Mohamed Kereke ardiendo ahí. Me subí por encima de él para apagar el fuego. Intenté sacarlo. No pude. Además de los trabajadores de Al Jazeera, otras 2 personas murieron en el bombardeo, incluyendo otro reportero. Las fuerzas de defensa de Israel se atribuyeron rápidamente el ataque, acusando a Al-Sharif de hacerse pasar por un periodista de Al Jazeera. Al-Sharif era el jefe de una célula terrorista de Hamas y lanzó ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI. Información de inteligencia y documentos de Gaza, incluyendo listas de miembros, listas de entrenamiento terrorista y registros salariales, demuestran que era un agente de Hamas integrado en Al Jazeera. Una credencial de prensa no es un escudo contra el terrorismo. La acusación contra Anas Al-Sharif y varios de sus colegas no es nueva. La hemos visto, ya la habíamos denunciado. Consideramos que las pruebas presentadas eran completamente insuficientes. Las respuestas que obtuvimos del gobierno israelí no fueron en absoluto satisfactorias. Habíamos denunciado estas acusaciones en octubre. Al-Sharif sabía de esa amenaza. El periodista dejó un mensaje de despedida en caso de que muriera, el cual fue publicado en sus redes sociales poco después de su asesinato. Con fecha al 6 de abril de este año, comienza diciendo: si estas palabras llegan a ti, debes saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Estos últimos asesinatos ponen de relieve los riesgos extremos que siguen enfrentando los periodistas al cubrir este conflicto en curso. El secretario general exige una investigación independiente e imparcial sobre estos últimos asesinatos. Según la ONU, al menos 242 periodistas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra. Israel no permite a reporteros internacionales ingresar al enclave palestino, lo que deja esta difícil labor en manos de los periodistas que viven ahí. Lo habíamos anunciado, conversamos en CNN Prime con el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, y ahora candidato por Republicanos a senador en la región de la Araucanía. Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Cómo está, Mónica? Muchas gracias por la entrevista. La primera entrevista que doy después del anuncio, siempre con CNN primero y con usted. Muchísimas gracias, se lo agradecemos. Le pregunto de inmediato porque ya vimos la nota en que usted cuenta por qué aceptó, así que eso ya lo vimos, pero también había críticas que me gustaría que usted pudiera responder y, por ejemplo, Cristian Leay dice que comenzó el turismo electoral, que como no tenían cupo en Santiago ni en Valparaíso, recordad que usted había dicho que su aspiración más bien era Valparaíso, entonces termina por la Araucanía. ¿Qué le dice a los electores de la Araucanía que pueden sentir que ellos fueron básicamente para usted una segunda opción? Hasta donde yo sé, Cristian Leay, que fue diputado en los 90 de la UDI, está fuera de las pistas hace rato. Probablemente usted se refiere a Henry Leal, que es diputado por la Araucanía. Henry Leal, toda la razón. Henry Leal dijo que esto era turismo electoral, que no le había resultado en Santiago, no le había resultado en la quinta región y por lo tanto terminaba en la Araucanía. Entonces la pregunta, Henry Leal, más allá de quien lo diga, es ¿qué le dice usted a los electores de la Araucanía que pueden decir, saben que nosotros estamos siendo segunda opción para Carter? La pregunta está muy bien formulada por usted, Mónica. No es lo que dicen los ciudadanos, lo que dice un candidato que debería preocuparse de su campaña, una persona que ha sido diputado en un periodo. Si lo ha hecho bien, no tiene nada que temer. Yo no soy una amenaza para él. Serán probablemente los electores de la región que, evaluando su trabajo, lo van a elegir como senador. Las patadas de los combos, el temor a la competencia y las medias verdades, o derechamente las falsedades. Yo nunca he considerado ni primera opción ni segunda opción. Todo el mundo sabe, y usted me lo preguntó tiempo atrás, yo no estaba tan dispuesto a ser candidato al Senado, porque más bien la proyección que yo veía era colaborar en un futuro gobierno. Pero más allá de los comentarios intencionados electoral de un candidato que está probablemente un poco nervioso, lo invito a tranquilizarse, a mirar más bien su trabajo, y que si está bien hecho, con toda seguridad los electores le van a dar su confianza. Lo que yo quisiera transmitir en esto es lo que a mí me dijo José Antonio Cast. Vamos a vivir tiempos extraordinarios en todo Chile, y necesitamos ganar el Senado y representar particularmente a la región más golpeada por la violencia, el terrorismo y la pobreza que es Araucanía. José Antonio, hace una semana atrás, usted lo sabe porque se lo conté, me pidió personalmente que tomara este desafío, no por mí ni para mí, sino para representar una región que está muy dañada, muy dolida y que necesita una inyección de esperanza después de muchos años de abandono. Por tanto, respecto de lo que puede ser un candidato, por las razones que él estime pertinente, lo importante es que piensan los ciudadanos, hombres y mujeres de la Araucanía. Y yo a ellos quisiera decirle una sola cosa. Ojalá me den la oportunidad de escucharlos, más que hablar. De estar con ellos, más que decirles lo que tienen que hacer. Y fundamentalmente abrir los corazones, porque el daño que ha vivido la Araucanía en los últimos 30 años, desde el primer atentado, desde la primera violencia, cuando le negaban a los habitantes de Temuco, de Padre Las Casas, de Angol, de toda la región de la Araucanía, cuando José Antonio Cast dijo hay terrorismo, todos miraron al techo. Rodolfo. Todos dijeron que era mentira. Hoy día hemos vivido durante los últimos 3 años y medio del gobierno del presidente Boric en estado de emergencia permanente. Esto tiene que terminar. Ya, no es normal Rodolfo, que los habitantes de esta región vivan permanente con Sí, perdón que lo interrumpa, pero como no estamos frente a frente, no nos vemos, sino que nos escuchamos, para que vayamos avanzando porque hay varios temas y no tanto tiempo como me gustaría. Le quiero preguntar, a ver, de las encuestas, los sondeos que usted tiene, ¿quién le va a aportar votos a quién? ¿Ruth Hurtado a usted o usted a Ruth Hurtado? ¿Quién está mejor posicionado? Porque también se corre el riesgo que salga uno nomás de republicano, no dos, y se pierda uno de los dos. ¿Qué le dicen las encuestas a usted? Lo que dicen las encuestas, hay tantas encuestas y opiniones como colores en la vida hay. La misión que tienen Ruth y yo y el resto del pacto con Social Cristiano y también con Libertario, sumar la mayor cantidad de votos para que tengamos una gran representación parlamentaria. Mire, usted podrá creerme o no, yo practico esto en mi vida personal. Cuando uno ama a alguien, a tus hijos, a tu familia, o algo, a tu país, uno renuncia a sí mismo, no mira tanto el interés personal y marcha hacia adelante hacia el objetivo, que es recuperar Chile. ¿Pero quién está marcando mejor en las encuestas, usted o Ruth Hurtado? Eso no lo voy a responder. Ruth Hurtado hoy día está pasando por un momento difícil por su salud. Estamos todos preocupados de que se recupere. ¿Qué le pasó? La necesitamos no en sabía. la Araucanía. Ha tenido un problema con su presión, ha estado un tanto delicada de salud. Se va a recuperar, ya está mejor. Y por tanto, dentro de los próximos días se incorporará a la campaña y trabajaremos mano con mano, hombro con hombro, para juntar la mayor cantidad de adhesiones y corazones a la causa de recuperar la Araucanía. Lo que digan las encuestas no es importante, lo que digan los ciudadanos
es lo relevante Okay. en la elección de noviembre. Obviamente que todos deseamos que estén todos bien de salud, así que le mandamos un saludo, como haríamos con cualquiera de cualquier signo político, queremos que obviamente que estén bien. Lo llevo a otro tema entonces. ¿Usted lamenta que no haya habido una lista única con Chile Vamos? Porque ya está, o sea, dos preguntas en una, me imagino que ya está completamente desechado que haya una lista única con Chile Vamos. No sé si usted puede terminar de ponerle la lápida para que la gente tenga claridad y si usted lo lamenta o no. Había una decisión de la coalición, de la cual el Partido Republicano es parte, y la cual yo adhiero y soy respetuoso. Estoy jugando en un equipo. Y la decisión que se tomó en la coalición y en Republicano es que 2 listas permite llegar a mayor cantidad de electores. Eso no implica que podamos llegar a acuerdo con Chile Vamos en determinadas zonas, particularmente en las elecciones senatoriales binominales. Sí. Iquique, Atacama, Aysén, donde tenemos que ponernos de acuerdo para potenciar en conjunto los resultados de la oposición. En el resto de los lugares competiremos y donde haya que afinar para poder tener mejor resultado en diputados, no tengo ninguna duda que vamos a llegar a un acuerdo. Y para que vea usted, la izquierda hoy día tiene una situación inminente que van a tener 2 listas porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Perdón, Por entonces eso, con mucha tranquilidad, sin ponerse nervioso el tema ahora, buscar el mejor resultado para potenciar nuestros diputados y nuestros senadores. Sí, no es claro qué pase todavía en el oficialismo, se sigue insistiendo en que van en una lista, pero vamos a ver qué pasa finalmente. Ahora, yo le pregunto a usted, entiendo entonces que usted está de acuerdo con esa decisión de no ir en una sola lista. ¿Están cerca o lejos, más allá de lo que usted quiera, de lo que usted maneja de información, están cerca o lejos de lograr concretar estos pactos por omisión? Vamos a llegar de acuerdo, no tengo ninguna duda. Ahí tuvimos un problema con la conexión, a ver si la logramos recuperar la conexión. Ahora sí, ahora estamos escuchando, ahora sí. Cerca o lejos del pacto por omisión. No tengo duda que vamos a llegar a un acuerdo en un pacto por omisión, porque cualquiera de los candidatos de la oposición que gane la próxima elección presidencial, en particular José Antonio, que está en la mejor posición en las encuestas, necesita un parlamento para gobernar. Sería un suicidio que no alcancemos un acuerdo donde tenemos que potenciar la elección de un senador, donde son binominales, donde se eligen 2, a lo menos un senador de lo hoy día es la oposición en Chile. No tengo ninguna duda que vamos a llegar a acuerdo. Ya. Está interesante ese frame que nos da. Sería un suicidio no llegar a un acuerdo en los pactos por omisión. Quiero hacer una pregunta. Aquí en CNN Prime, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, dijo que él creía que apenas se inscribieran las candidaturas, iba a comenzar una peregrinación de candidatos que apoyaban a Evelyn Matei en teoría de Chile Vamos hacia José Antonio Kast. Yo quiero preguntarle 2 cosas en una y que me conteste las 2. Uno, si es que usted cree que efectivamente tiene la misma impresión que tal como pasó con Sichel hace 4 años, se va a producir una peregrinación de candidatos hacia de Chile Vamos hacia José Antonio Kast. Y lo segundo, si usted estaría de acuerdo en que se tomen fotos esos que quieran peregrinar hacia José Antonio Kast con Kast, porque es que ella dijo que no le iban a aceptar porque Kast iba a privilegiar a sus candidatos. ¿Cómo ve esos 2 temas? El primero es una constatación de la práctica, no es lo que uno desea. En la naturaleza humana es así. Ocurrió el año 2005, en la segunda candidatura presidencial de Joaquín Lavín, cuando incluso candidatos de la UDI, después que en el 99 se sacaban la foto muy pegado con Lavín, recortaron la foto porque no marcaba bien en las encuestas. La política es incluso más cruel que el mercado, como diría el presidente Elvin. ¿Me parece bien? No, no me parece bien. Pero es un hecho de la causa que es muy probable que si los números se mantienen, con un José Antonio muy despegado en la encuesta, con una gran posibilidad de ser electo presidente de la República, es un hecho que puede ocurrir. La segunda parte de la pregunta, creo que lo que corresponde es actuar con lealtad con quien ha sido tu candidato presidencial. No puede ser que hayas estado con Evelyn Matei cuando le sonreían las encuestas y la abandonas cuando las encuestas no están de tu lado. Esa pregunta me parece que la tienen que responder más bien los candidatos tentados a hacer ese tipo de cosas. A mí me parece mal ese tipo de actitud. Ya, pero a ver, entiendo, lo primero que usted dice es que, para que lo hagamos en muy corto, ¿cree usted que se va a producir una peregrinación de candidatos a parlamentarios de Chile Vamos hacia Kast? Usted no le estoy escribiendo la respuesta, lo que pasa es que usted me está viendo que le apueste como si tuviera una bola de cristal para hacerlo para pasar mañana. ¿Qué cree usted? Lo que le quiero decir es que es muy probable. Ya, porque ha ocurrido antes. Ocurrió la elección de Sebastián Sichel, ocurrió con Joaquín Lavín antes. El mundo electoral
es tan denso y tan tenso en estos momentos que probablemente los que vean amenazada su reelección, incluso con Photoshop, van a tratar de hacerlo. Ha ocurrido antes, Perfecto, no estamos descubriendo la pólvora. Ya, entendido. Es que pero no le escuchaba... que si me parece bien, no me parece bien. Perfecto, es que no le escuchaba bien. No le parece bien y sí cree que se va a producir esta peregrinación, cree que es lo más probable que ocurra, tal como ocurrió antes. Ahora, yo le agregaba una pregunta. ¿Le parecería que José Antonio Kast se sacara fotos con esos candidatos de Chile Vamos o debiera hacer lo que dijo Esquella, que es que no se van a tomar fotos con otros candidatos que no sean los de su pacto? José Antonio predica con el ejemplo. Tiempo atrás, cuando estaba la candidatura de Sebastián Sichel, hubo parlamentarios de Chile Vamos que fueron a sacarse fotos y les dijo que no. Yo creo que el único candidato presidencial en el mundo que rechaza una foto que le podría aportar votos, porque hay un tema de coherencia. Ahora, no sé qué va a ocurrir de aquí a un par de semanas más, pero si usted me pide que le apueste o le haga un diagnóstico de lo que puede llegar a ocurrir, me da la impresión que evidentemente no van a estar disponibles esas fotos porque hay un tema de coherencia. Perfecto. Si Evelyn Matei tenía muy buenos números hace 3 meses atrás y todos querían la foto, hoy día dejarla caer me parece un problema de ética en política. Pero no soy yo quien tiene que darle clases de ética a nadie. Me parece incorrecto que se abandone a la candidata presidencial hoy día que el cielo se le nubla. Ahora, quisiera pedirle algunas definiciones respecto de su relación con republicanos. Lo primero es si usted va a militar, ha pensado en militar, en este tiempo se ha cambiado o no de opinión, usted me dijo en el pasado que no, pero ¿usted ha pensado entrar a militar en republicanos? ¿Va a hacer aquello sí o no? Y lo otro, ¿cómo compatibiliza su postura, que es más liberal que republicanos, con los principios de un partido que es bien conservador, que entre otras cosas en su declaración, y cuando digo conservador, ojo, no lo estoy diciendo en forma ni negativa ni positiva, estoy describiendo hechos. O sea, es como que le diría que es liberal otro partido. Entonces, un partido que es conservador, que dice, por ejemplo, en su declaración de principios, que hay una familia ideal, la compuesta por un hombre y una mujer, ¿cómo compatibiliza eso, que usted que es más liberal, de ir de candidato por ese partido y si ha pensado en militar o no en republicano? Bueno, estamos conociéndonos, nos hemos acercado mucho, hace mucho tiempo que tenemos una relación de cariño con José Antonio y con los republicanos. Por tanto, veremos en el tiempo en que, hacia dónde conduce esta relación. Es probable que en el futuro termine militando en republicano, pero no lo voy a anunciar ahora, no va a ocurrir ahora, el tiempo lo irá diciendo. No he tenido nunca una presión, para nada, no me ha puesto nunca como condición hacerlo, y por el contrario, no militando, se me han abierto las puertas por completo para ser parte de este proyecto. No es casualidad que José Antonio Kast haya viajado a Temuco para dar esta noticia, para explicar que él me pidió este desafío, que yo no andaba haciendo turismo electoral, de hecho ni siquiera me había cambiado de domicilio electoral porque no estaba en esa negociación pequeña. La primera pregunta que usted me dijo, si hubiese estado apostando a otra región o a esta, me habría cambiado, no lo hice. Porque lo que le dije a José Antonio, donde yo pueda servir mejor, y te lo dije a ti también, Mónica, en el estudio, ahí estaré. José Antonio me ha pedido que haga un esfuerzo por representar a la Araucanía, y lleno de esperanza, lo voy a hacer. Pero, lo segundo, respecto del tema liberal o menos liberal, caricatura, yo no estoy para caricatura. Yo soy una persona que tiene una trayectoria, tengo una forma de ver el mundo, comparto gran parte del ideario republicano, pero en la pregunta que usted me hace, probablemente todos estamos cambiando, todos estamos aprendiendo. Lo que sabemos hoy día en Chile es que todos los chilenos quieren tener una familia. Se acaba de aprobar una ley de adopción, una modificación de la ley de adopción, y hoy día acabamos de hablar de la niñez acá en la Araucanía. Son miles de niños que quieren tener una familia, cualquiera esta sea. En Chile nos sobra el amor. Falta tanto amor para tantos niños abandonados que obviamente nos abrimos con los brazos abiertos y el corazón muy limpio a acoger el dolor de Chile, respetando, y como lo ha dicho el candidato presidencial, no metiéndonos en los temas que dividen, sino más bien en los temas que nos unen. Ya, los temas que nos unen hoy día, derrotar la delincuencia, sí, está poniendo y lo segundo, recuperar el funcionamiento de nuestra economía. Justo está apuntando a lo siguiente que le voy a preguntar, pero para dejar claro lo anterior, antes que se nos acabe el tiempo, usted mantiene entonces, porque yo, en verdad, usted sabe, yo no hago caricaturas, yo solamente tomo y leo los programas de cada partido y es evidente, o sea, lo que le estoy diciendo de la familia ideal no es algo que yo inventé ni es una caricatura, son unas propuestas que son válidas tenerlas, pero son las propuestas que tiene Republicano. Entonces yo quiero entender si usted, aparte de compartir gran parte del ideario republicano, sigue manteniendo estas discrepancias desde el punto de vista valórico en varios temas con ellos. Y
Siendo así, si usted me dice que sí, la pregunta es, primero dígame eso y después le pregunto lo siguiente. Se me fue la señal. Ya, yo le pregunto de nuevo, ¿sigue manteniendo discrepancias desde el punto de vista valórico con republicanos? Súper simple, para seguir a lo siguiente. No, la verdad que hoy día, como lo ha dicho José Antonio, tenemos unidad en lo que importa. Ya. Esas discusiones o discrepancias, como usted le llama, esas diferencias, las evaluaremos en el futuro, pero hoy día estamos totalmente sintonizados en la causa de Chile, que como le digo, es crecimiento económico, recuperar la tranquilidad, y como lo ha dicho José Antonio, nos vamos a enfocar en las cosas que nos unen y no en las que nos separan. Ya, bien interesante eso, porque usted dice las discrepancias que tengamos las veremos en el futuro, porque lo que ha prometido de alguna manera José Antonio Kast es que se va a concentrar en estos 4 años en seguridad, en economía y en migración. Y en eso usted no tiene muchas diferencias, obviamente lo hemos conversado con José Antonio Kast. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasaría si llegado a la moneda, José Antonio Kast, por ejemplo, planteara, o no fuera él, pero fueran las bancadas que lo respaldan, eliminar la ley de aborto en 3 causales o, por ejemplo, eliminar el matrimonio igualitario? ¿Usted qué haría en ese caso si eso pasara, si fuera José Antonio Kast o las bancadas que lo respaldan? Yo no, de verdad, con todo el cariño y toda la claridad, no estoy para hacer política ficción. El candidato presidencial y el presidente Kast se ha comprometido a tener una agenda enfocada en estos 3 temas: inmigración ilegal, recuperar la seguridad y echar a andar nuestra economía. Vamos a tener harta pega como para meternos en temas que pueden ser conflictivos o divisivos. Lo que puede hacer un parlamentario, un grupo parlamentario es completamente distinto, pero no tengo duda que el presidente Kast va a estar enfocado en estos 3 temas, no nos vamos a salir de ahí, y no porque tengamos temor al debate, es porque de verdad es lo que nos une. Hay una lección, y permítame solamente 15 segundos, Mónica. El gran error de Gabriel Boric es haber creído que cuando llegó en esa marea de votos que lo eligió como presidente de Chile, que él tenía derecho a cambiarlo todo. El talento probablemente de José Antonio Kast es escuchar el Chile profundo que le dice, si usted quiere ser presidente, enfóquese en la urgencia de hoy. Esos temas serán una discusión del futuro y desde luego, que no empiecen con la campaña del terror, no por usted, desde la izquierda me refiero, a que aquí se van a perder derechos sociales o que se va a perseguir a alguien por cómo piensa. Eso está totalmente descartado. Estamos claritos de lo que tenemos que hacer. Okay, usted estamos dice, enfocados, eso no lo va a hacer Kast. Y por tanto, estas caricaturas no corresponden. ¿Qué haría si parlamentarios propusieran cosas así? Y se lo pregunto porque no es ficción. Acabamos de ver un proyecto de ley que no viene de republicanos, pero sí viene de los aliados, del diputado Leonidas Romero. Están aliados con 2 partidos más. De uno de ellos viene este proyecto que pretendía eliminar la causal de violación en el aborto 3 causales. Entonces, puede pasar aquello que desde las bancadas parlamentarias, y ahí usted sería colega de bancada, digamos, ¿qué haría usted en el caso de que desde las bancadas se propongan cosas así? Pregúntemelo cuando ocurra. No va a ocurrir. No va a haber una decisión de la bancada republicana al respecto. El presidente del partido, Arturo Esquella, lo ha dicho claramente. Sí, y esos temas no van a ser una posición. Veámoslo cuando los socialcristianos lo decían. Pero en este minuto, enfocado en lo que estamos. No hago política ficción. Cada día tiene su afán y actuaré en coherencia como lo he hecho siempre. Oiga, bien noticioso todo esto, lo que nos contaba, que usted puede que termine militando en republicano. Eso es bien noticioso igual. Ya vamos a ver qué pasa y cuándo pasa. Pero seguro eso va a ser un tema de conversación. Quisiera preguntarle sobre otros temas que tienen que ver con seguridad, no solo con la Araucanía, la macrozona sur es más que la Araucanía, pero quisiera preguntarle por propuestas que se han hecho en el pasado y que quiero saber si usted comparte o no. Estado de sitio para la Araucanía, ¿sí o no? En principio, el estado de sitio no resuelve todos los problemas. De hecho, el paradigma que ha fijado este gobierno es que el estado de emergencia se volvió en el estado permanente de la Araucanía. Nuestro objetivo es terminar con los estados de excepción, es resolver el problema. No es estado de sitio, estado de emergencia, estado de catástrofe. Es terminar con la anormalidad para volver a la normalidad. Lo que tengamos que hacer para ello, lo estamos trabajando en este minuto, es resolver el problema de seguridad y que la gente, no solo en la Araucanía, en todo Chile, vuelva a vivir en un país normal. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo es terminar con los estados de excepción. Obvio, pero resolviendo el problema. Uh-huh. Si usted tiene un pariente en una unidad de urgencia de un hospital, usted podrá estar de acuerdo que lo puede tener conectado a un respirador durante un tiempo para salvar la vida. Pero nadie puede vivir un respirador mecánico permanentemente como ha vivido la macrozona sur. Ya, pero usted que ha andado en terreno, porque sé que ha andado recorriendo la Araucanía,
Hoy día, ¿es necesario un estado de sitio o es suficiente con el estado de emergencia? Lo que yo creo que con el estado de emergencia debería ser suficiente, pero lo relevante en esto es que termine de una vez por todas y resolvamos con inteligencia. Por ahora es suficiente. Escúchame, porque el tema es, ¿usted cree que con un decreto presidencial esto termina? Aquí corresponde que con inteligencia, con utilización inteligente de la fuerza, desarticulemos los grupos armados que aterrorizan a la Araucanía y que además condenan a la pobreza a una región que es riquísima en recursos naturales. Hoy día las personas no pueden circular tranquilamente por los caminos rurales por el temor al terrorismo. No se pueden pavimentar los caminos rurales que permitirían exportar productos que le darían progreso de oportunidad a la región de la Araucanía. Ese es el problema. No es simplemente la dictación de un estado de emergencia constitucional o no. Esa es quedarse muy corto. Lo que tengamos que usar en el futuro, un estado de excepción constitucional tiene que estar acotado para resolver de una vez este tema, no para vivir permanentemente en un estado de excepción. Nos quedan hartos temas en el tintero, quiero cerrar solo con uno y ya vamos a tener oportunidad además de conversar cara a cara, porque ahí a la distancia de repente se nos pega la señal, es medio difícil, pero quisiera preguntarle cuál es su opinión o su reflexión que usted hizo cuando leyó, me imagino, la entrevista a Nicolás Ibáñez en que les decía, no solamente a ustedes, sino que a todos los de oposición, o se ponen de acuerdo o no hay plata. ¿Qué le parecieron esas declaraciones? Un poco felices, la verdad que no me gusta opinar sobre las opiniones de terceros, pero un poco felices, porque de partida el mundo no funciona así. Se le hace un muy mal favor a la idea de la libertad con ese tipo de comentarios, pero francamente el que tiene que responder es el emisor de esas opiniones y no yo, no las comparto. Rodolfo Carter, ahora ya entonces ex alcalde de la Florida, pero candidato de republicanos, independiente, pero en cupo republicanos por la región de la Araucanía. Muchísimas gracias por concedernos además la primera entrevista ya como designado candidato por esta tienda, en cupo de esta tienda. Está en Curicó, creo, más o menos, por lo que calculo. Le cumplí. Le cumplió, muy bien, lo agradecemos. Muchas gracias por la gentileza, que tenga muy buenas noches, buen retorno a Santiago. Chao. Ya, termina entonces CNN Prime, viene Pares e Impares y después nos reencontramos, por supuesto, en Tolerancia Cero. La presidenta del Partido Socialista, el presidente de Evópoli, en medio de toda la tensión electoral, van a estar aquí en Tolerancia Cero. Lunes 11 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.